Al compañero Andrés Aciaín, que es el director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo viene la cosa? ¿Qué pasa con la timba financiera de este gobierno? Estamos a la expectativa de ver si cambian una nueva política. ¿Tenemos dólares o no tenemos dólares? Dólares hay. El tema es si el FMI le permite usarlo para parar la corrida o continúan con lo que venimos viendo desde que se firmó el acuerdo. Hoy hubo una novedad porque por primera vez desde que se firmó el acuerdo con el FMI y con el FMI le permitieron, el gobierno intervino en el mercado cambiario directamente vendiendo dólares a un precio prefijado, que es lo que yo vengo diciendo que tendría que estar haciendo hace rato, porque es la única forma de darle un valor estable al dólar y poder pagarlo efectivamente, porque esas subatas que estaban haciendo no servían para nada. Así que si lo de hoy fue un cambio que llega para quedarse, es probable que puedan finalmente pagar la corrida cambiaria, pero bueno, todavía queda por ver si es o no un cambio definitivo. ¿Es un mensaje del establishment al gobierno de Cambiemos esta corrida cambiaria y este problema de sostener el sistema cambiario del dólar? No sé si es un mensaje del establishment. Me parece que lo que es que montaron un esquema económico inviable, de endeudamiento y especulación, que obviamente en algún momento iba a explotar, y bueno, finalmente explotó, ¿no? Es eso. Después, en materia de cómo frenarlo, fueron a pedirle la plata al FMI para ver si aguantaban un rato más, y el FMI le dijo, yo la pongo, pero solo para la deuda, no para financiar el resto, ¿no? Entonces le impuso esa política de dólar flexible, que es la que hizo que el dólar llegue a 40. Porque el FMI dice, no lo vamos a poner ni para el turismo, ni para financiar el déficit comercial, ni para nada de esas cosas, nosotros solo la ponemos para que le paguen la deuda a nuestros amigos. Y esa política es la que genera una inestabilidad bestial en los últimos tiempos, que es lo que te digo, la novedad es que hoy pareciera que hay una inflexión, como que por ahí negociaron con la FMI y lograron que le digan, bueno muchachos, ya están 40, ¿a dónde quieren que suba? ¿No? Pero bueno, todavía no sabemos si es eso o que se cortaron solo porque el FMI no da respuestas, no está claro todavía cómo fue la movida y ni si lo van a seguir haciendo. En este panorama incierto de faltante de dólares, fuga de divisas, la no liquidación de las exportaciones oleaginosas, ¿cómo generamos cómo volvemos a crear confianza en el mercado, que el mercado vuelva a tener confianza en la Argentina? Porque claramente ante la falta de una conducción política sobre las distintas medidas y una comunicación bastante triste y perjudicial, que el mercado claramente no acciona ante estas circunstancias, teniendo en cuenta el panorama del 2019, digo. Mirá, Argentina el dólar lo puede pagar tranquilamente, tiene 50.000 millones de dólares en la reserva. Después, la deuda externa que contrajo Macri ya es otra cosa, ¿no? Ya es una discusión de mediano plazo que obviamente se va a hacer muy difícil de sostener si se quiere cumplir los pagos tal cual va a dejarlo Macri en un escenario de que no te presta más plata, ¿no? Entonces, ahora viene la hora de pagar y ahí se hace más difícil. Y después, bueno, es cuestión de diseñar una serie de políticas. Creo que cualquier gobierno que asuma va a tener que estabilizar el mercado de cambio, se lo dejan inestabilizado, rediscutir la deuda con los acreedores, tratando de llegar a algún tipo de acuerdo de cómo no resignar, digamos, que la Argentina resigne su actividad interna en pos del pago de una deuda, sino que generar o alguna forma de renegociación que permita crecimiento, o bueno, habrá que ver. Y por el lado de la situación social, yo creo que
hay que declarar una emergencia alimentaria, una emergencia social y una emergencia tarifaria para administrar la crisis. Esas serían medidas para administrar la crisis. De los 6 meses de cualquier gobierno que asuma, y una vez que se logra superar la crisis, ahí bueno, es tiempo de pensar una reactivación macroeconómica. Yo creo que tiene que ir por el lado de la construcción, especialmente lo que es vivienda, y por el lado de los servicios sociales, porque son actividades que resuelven necesidades de nuestro pueblo, generan alto nivel de empleo y poco derrame hacia el dólar, ¿no? Y después ya, bueno, también se puede pensar una política en materia de inflación, hay una política de innovación financiera para terminar con la dolarización, por lo menos del ahorro minorista y del mercado de vivienda, todas cosas que le harían bien a la economía del país. Y después recién pensar ya una estrategia más de mediano plazo de desarrollo, teniendo en cuenta también lo que es la industria del siglo XXI, ya no es la de la época de Perón, sino que es la industria que combina a mayor escala con la peor explotación, ¿no? En los países del sudeste asiático, en China, en India. Yo creo que ahí el movimiento popular no tiene que pensar una estrategia diferente de desarrollo, que yo creo que tiene que combinar algunos sectores competitivos en búsqueda de divisas, incluyendo ahí algunos industriales, no solo los primarios, hidrocarburos, lo que pueden ser servicios digitales, lo que tenemos en el desarrollo digital, nuclear, pero combinar eso con otros sectores que satisfagan necesidades de la población y que sean eficientes en términos de crear trabajo, resolver problemas sociales y consumir pocos dólares, que es la restricción que tiene un país de la periferia como el nuestro. Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Prepararon un informe ustedes desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz sobre la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, de la asignación universal? A ver, contanos un poco qué dice más o menos el informe que presentaron. Sí, claramente, digamos, no hay ninguna novedad, ¿no? Están perdiendo en la última etapa todos los sectores económicos frente a la inflación, tanto lo que es el trabajador, como el que es el jubilado, como el que cobra una asignación. Imagínate que los aumentos escalonados que promediaban ya en marzo y septiembre quedaron totalmente desactualizados frente a la suba de los precios, y nosotros lo que estamos viendo es una aceleración de la inflación en este mes. Para que tengan una idea, nos dio en una semana 2,5 la primera semana de septiembre. Cuando eso era una inflación mensual alta hasta hace 4 o 5 meses, ¿no? ¿Estamos en un proceso hiperinflacionario a partir de esta corrida? No. Estamos en un proceso estamos pasando de una inflación media a una inflación alta. ¿No? Una inflación alta es cuando sale inflación. Igual algo para rondar los 2 dígitos. Claro. Pero rondar los 3 dígitos, ¿no? Pero eso es un mes. Algo es un mes, o sea que si estabilizan el mercado de cambio, esto va a ser simplemente el peor mes por ahí, desde algún mes del 2002, o por ahí que ir hacia atrás incluso de la convertibilidad para encontrar un mes tan malo en materia inflacionaria como creo que va a ser septiembre. Pero si logran frenar el dólar es un mes, no sería un cambio estructural en las tasas de inflación, creo yo, ¿no? Si lo logran frenar. Pero si siguen con esta política de evaluación permanente como exige el FMI, digamos, y lo de hoy fue simplemente una amague, entonces ahí estamos en el horno, ¿no? Sí. Entramos a una fase de muy alto. Andrés, pensando que, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner le iniciaron una causa por la cuestión de política financiera de lo que fue el dólar futuro, ¿cómo ves esta jugada del presidente del Banco Central de Uyone de vender las LEVAC en dólares justo antes de que el dólar aumente en una semana casi 10 pesos? ¿Qué consecuencias puede llegar a traer para el presidente del Banco Central? ¿Vendió las LEVAC él antes de que pase esta corrida cambiaria? ¿Qué cosa de la LEVAC?
Suslevac, él había comprado título y bono de deuda y los compró. No tengo ni idea. No, la verdad que yo, viste, no veo y no sigo mucho los casos de corrupción, ni de un lado ni del otro. Así que no sé si se habrá hecho una diferencia el tipo. Pero no estoy al tanto, no le doy demasiada importancia, ¿no? Porque no me parece importante, ¿no? Sino que le dedico más al tema económico y por ahí más generales, no de reconocimiento personal de algún funcionario no gobierno. Una cuestión de tiempo que le dedico a ese tipo de cosas, no porque me parezca mal. No, de uno. Pero no estoy al tanto. Andrés, se han filtrado distintos documentos que habla de recesión con miras al año que viene, con una caída del Producto Bruto Interno, con un gobierno que está diciendo déficit cero. ¿Cómo ves la economía marcada a futuro? Algunos proyectan dólar a 43 pesos en febrero, yo creo que va a ser mucho más alto. ¿Qué percepción tenés vos? Y mira, nosotros teníamos hasta el mes pasado una inflación del 40%, una economía cayendo un punto aproximadamente este año, punto y medio, y pensábamos que el año que viene la inflación iba a ser también similar, al 40-45%, una economía cayendo peor, digamos, 2,5, 3. Pero bueno, si esas eran las proyecciones, si la corrida y el desbarajuste venía como hace un mes y medio, si la proyección con lo que fue el último mes es mucho peor, ¿no? Por eso creo que no se pueden hacer proyecciones hasta que no se sepa si cambia o no la política cambiaria y van a poner fin a esa devaluación permanente. Andrés, ¿existe alguna posibilidad de romper con esta dependencia de atesorar en dólares, así como lo plantea Maduro en Venezuela de comprar oro? Sí, mira, yo creo que lo que hay que hacer es largar una moneda dura interna que compita con el dólar, no que reemplace al peso, sino que compita con el dólar. Una especie como hicieron esto el UVA para dar crédito, pero un UVA depósito e incluso con forma física, que después mediante ciertas regulaciones se vaya imponiendo en el mercado inmobiliario como forma de ahorro alternativa al dólar, con alguna regulación impositiva que hagan más desventajoso el ahorro en dólares o la operación inmobiliaria en dólares. Y ir construyendo eso con un consenso más o menos amplio, como una política de mediano a largo plazo, ¿no? Parecido a cierta cosa que hizo la Unidad de Fomento chilena o el CUC cubano en su momento, bueno, tratar de construir eso para producir por lo menos lo que es gran parte del ahorro minorista y que es sobre todo el ahorro para el mercado inmobiliario en dólares, que son dos absurdos, ¿no? Y que le cuestan muy caro a la Argentina. ¿Qué sentís que genera en el mercado estos pseudo nombramientos, después caídas, rumores de la vuelta de Melconian, de Prat-Gay, del mismo Lustó, pero bueno, en el Ministerio de Educación, pero todos sabemos que es para discutir otras cosas, y encima termina siendo rechazos a los ofrecimientos? ¿Cómo crees que esto pega en la credibilidad tanto de Duhovne, de Marcos Peña, de Macri, a la hora de sentarse a negociar tanto con el campo, la UIA y plantearle política a futuro? Sí, yo creo que el gobierno ya, digamos, está muy débil. Creo que el programa de gobierno es básicamente rajar la olla de donde se pueda para llegar a las elecciones sin que explote, ¿no? Y obviamente cuando vos estás en esa situación no podés programar ningún programa económico. El programa de ellos igual se autovalida y genera en el marco de la crisis, ¿no? El más ideológico, ¿no? Más de largo plazo ideológico, porque la propia crisis va bajando los salarios reales, va destruyendo el mercado interno, la economía interna, achica el Estado, y va quedando el proyecto de ellos, ¿no? Una economía chiquita, un Estado chiquito, costos salariales chiquitos y un perfil más primario exportador. Pero eso es un proyecto ideológico de largo plazo que es insostenible en términos de
la situación social y política que se está generando, ¿no? Entonces, esa contradicción es digamos, la fatal del modelo liberal, ¿no? No cierra socialmente, no tiene viabilidad social. Bueno, lo hace que terminen con un gobierno que está en la cuerda floja. Andrés, pensando, bueno, vos estás dando clase en la UBA, ¿cómo es esta situación de las universidades, la cuestión de las tomas, de la mayoría de los consejos directivos votando inclusive a favor de las tomas? Una situación muy compleja la de la universidad pública a nivel nacional. Sí, todo está complejo las universidades, las escuelas, que acá en la provincia muchas están cerradas porque, bueno, encuentran alguna falla de infraestructura y nunca llegan a arreglarla, encima ahora no hay presupuesto. Están complicados los hospitales, que no están teniendo los suministros, que le van a congelar las partidas. Están complicadas las provincias, que le reducen el financiamiento, le trasladan tarifas sociales, hacerse cargo de los subsidios al transporte, lo que va a implicar para muchos sectores que no va a haber más tarifa social o que va a pegar un precio muy brusco el transporte. Estamos todos complicados, una economía cayendo, con salarios a la baja, con despidos, con empresas que cierran. Creo que, ya nadie duda de que la situación, estamos en una crisis económica y que la perspectiva hacia adelante es bastante oscura, ¿no? Y bueno, yo creo que ojalá esto se pueda resolver en elecciones, no con un gobierno anticipado, sino con elecciones, ¿no? Que lleguen a las elecciones y que la gente vote un proyecto alternativo. Me parecería la forma más sana y también más legítima de que también se hagan cargo el gobierno de lo que generó, ¿no? Porque si no, viene, toma la deuda y después cuando viene la mala que hay que pagar, se borran y le dejan el fardo a otro. Bueno, que se hagan cargo también y que la gente vea las consecuencias de un modelo económico y apostar a la timba y al endeudamiento. Al ritmo que van, Andrés, hay veces hablamos con economistas, este gobierno parece el Titanic, directo al láser. Muchos economistas dicen que, no sé si, a ver, yo es como decís vos, yo prefiero que esto en diciembre del año que viene haya elecciones democráticamente, pero ¿vos ves una posibilidad de que no termine en el gobierno? Sí, obvio, creo que es la de todo el mundo, ¿no? Si siguen con la política de este mes, no termina en el gobierno. Con un dólar que en un mes, en 2 o 3 meses pasa de 20 a 30 pesos. Y si seguís con esa política hacia adelante, obviamente que no termina. Por eso veo sano que hoy hayan parado la bocha y hayan intervenido para frenar el dólar, no cumpliendo con esa política de dólar flexible que había impuesto el FMI. Ahora hay que ver si esto está consensuado con el Fondo Monetario o no. Pero de todas maneras, sea consensuado o no, lo veo sano, ¿no? Porque lo otro es insostenible. Y obviamente es insostenible desde el punto de vista social, políco, y si vos haces eso, desestabilizás el gobierno, ¿no? Por eso las políticas del FMI, más que un salvavidas del plomo, los está hundiendo. Espero que hayan logrado poder revertirlo. ¿Cambia la situación si en Brasil asume un gobierno popular con otra perspectiva política y económica? En la Argentina, por esta relación tan dependiente que tenemos los argentinos, por lo menos la economía argentina, con Brasil. Sí, obvio que cambia. Esto para mí es una política regional, ¿viste? En realidad, si vos lo pensás en términos más operativos, en 3 años lograron debilitar el esquema político, los dirigentes políticos más fuertes, tenerlos presos o bajo la amenaza, toda la economía desestabilizada, las empresas grandes perdiendo valor a 2 manos, incluso enjuiciadas también, agarradas, podemos decir, de algún lado por servicios de inteligencia, ¿no? Que responden para mí a la CIA en última instancia. Y en ese contexto, con 2 economías en crisis, totalmente dependientes de a ver si le mete, en el caso argentino, un mango no del FMI, o sea, bajo la ala permanente de irle a pedir monedas a Trump.
que habilite así una persona del FMI. Bueno, si vos pensás, en 3 años cambiaron una región que tenía líderes fuertes, empresas pujantes, economías que crecían porque por lo menos tenían alto nivel de producción, que empezaban a jugar geopolíticamente con los rusos, con los chinos, y no respondían a Estados Unidos. En 3 años revertiste esa situación totalmente, ¿no? Y el día de mañana, gobierne quien gobierne, incluso el gobierno popular, ponele. Está bien, pero hundieron tanto la economía que van a venir con $3, 4 y te van a hacer valer oro, ¿no? Entonces, una política clara. Vos, por un lado, con el FMI, se devalúen como uno descosido, por el otro lado, tiraron unos cuadernos que valorizan las empresas, y a mañana venís y con $5 te quedaste con media Argentina. Claro. Bueno, Andrés, te agradecemos por este tiempito que tuviste para nosotros y te mandamos un abrazo grande. Gracias, Andrés. Un abrazo para todos ustedes, muchachos, por llamar y saber a los oyentes. Dale, gracias, Andrés. Pasó Andrés hacia ahí por Jaurechano.